detienen en eso o en pensar, no, pues yo vengo ya muy marcado de pecado, vengo ya muy sucio, yo ya vengo tan revuelto que yo no siento que el Señor me pueda limpiar. Y sí, el Señor te limpia, el Señor te usa, pero todo está de la disponibilidad que nosotros tengamos en el corazón. Así es. Aquí miramos una vez más de que muchos, amor, personas, como usted decía, le sirvamos o sepamos mucho, no nos sirve de nada si no lo hacemos con el corazón o nomás lo decimos. Exactamente. Entonces, si las personas que tal vez vienen empezando y no saben nada, pero con un corazón genuino hacen las cosas, es lo que el Señor mira. Podemos ver muchos ejemplos de cómo Jesús le hablaba a los fariseos, y aquí le habla, amor, a los fariseos también, porque ¿quiénes eran ellos, hermanos? Ellos hablaban de la ley, ellos se sabían la ley, ellos hablaban mucho, pero no actuaban. Entonces, como decíamos la vez pasada también, que Jesús le decía, los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. ¿Por qué? Porque las prostitutas, recaudadores de impuestos, que eran los marginados, eran los que de verdad, y no sabían mucho, pero con un corazón actuaban a respetar al Señor. Entonces, miremos lo que dice Mateo 23:3. Le dice, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Le estaba diciendo Jesús al pueblo, a las personas que lo seguían. Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Hablando nuevamente de los fariseos. Les está diciendo Jesús. Y Jesús te dice, porque muchos hermanos aquí en el día nos fijamos en lo que los pastores predican, en lo que el ministro habla, en lo que el ministro hace. No te fijes en lo que él hace. Si él te está predicando a Cristo, te está predicando la palabra del Señor, porque, como decía mi esposa, muchos podemos saber mucho. O sea, yo puedo estar aquí enseñándote a ti, pero si lo que yo no enseño, no lo pongo por práctica, estoy dando unas palabras huecas, como las daban los fariseos. Sus palabras eran huecas, porque ellos sabían mucho de la ley, eran doctores de la ley, pero ¿qué hacían? Sí. No hacían nada de lo que ellos predicaban. Entonces Jesús le dice a ellos, y nos dice hoy en día a nosotros, hagan lo que ellos les dicen, porque es cierto lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos practican. Entonces, aquí miramos de cómo el Señor nos manda a trabajar, amor, y a trabajar no quiere decir de que nosotros nomás lo digamos, sino que vayamos, hermanos, demos a aquel que lo necesita, quitémonos, despojémonos de lo que nosotros tenemos y lo demos y no lo tengamos en el corazón, porque muchas veces queremos trabajar tanto y miramos tal vez una persona necesitada, pero nomás solo para nosotros. Sí. Hay que practicar lo que nosotros hablamos, el amor de Cristo, el amor de Dios, la justicia de Dios, debemos de practicarla. Despojarse de todas las bendiciones que el Señor te da, porque a veces el Señor te bendice de una manera muy hermosa económicamente, pero tú eres como el asadón que es todo para adentro, para adentro, para adentro. Y sabes, si tú estás metido en una iglesia como el fariseo, en el templo todo el día, pero miraba la necesidad de aquel y no has teniendo las posibilidades, los medios, los recursos, y no haces nada, te quedas de la vista gorda simplemente y no haces nada, realmente ¿de qué sirve? ¿De qué sirve entonces si miras que hay una necesidad o alguien te pide algo y tú sabes que es una necesidad genuina y tú pudiendo ayudarle no haces nada? Entonces, ¿por qué nos llenamos la boca hablando de la palabra del Señor? Pero cuando el Señor pone la circunstancia para que tú ayudes o para que tú vayas y consueles, porque no solo puedes ayudar llevando una despensa, no solo puedes ayudar dándole un abrigo a un necesitado o abriendo tu casa para alguien que está en la calle, que tú saques, tal vez, ¿cómo puedes ver que haya un hermano que no tenga que comer? Y aún si no es hermano en la fe, hermano, aquí cualquiera. Aquí no importa si es hermano en la fe o no es hermano en la fe. Aquí el Señor nos mandó a que amáramos a nuestro prójimo. Imagínense qué bonito lo que dice que 613 leyes vinieron a resumirse en 10 mandamientos para Moisés en el monte Sinaí, que fueron dadas, escritas por su dedo, el dedo de Jehová de los ejércitos, en esas tablas. Y después, en la gracia que estamos viviendo hoy, dice, ¿sabes qué? Deja las 613 leyes, deja los 10 mandamientos,
mandamientos. Cumples tus dos y con esto lo cumples todo. Ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón y ama al prójimo como a ti mismo. Si tú amas al prójimo como a ti mismo y amas al Señor, esos dos, tú no vas a ver que tu hermano, tu amigo, tu vecino, tu familiar tiene una necesidad y tú pudiendo ayudarle, pudiendo llevarle algo, pudiendo ir, si esa persona está pasando una dificultad también emocional y tú ir a consolarlo, no le digas nada, no tienes que decirle nada, con el solo hecho que lo escuches, que le des un abrazo, con eso tú estás sirviendo para que esa persona pueda descargar sus inquietudes, sus problemas, sus tristezas en ti. Pero si tú sabes y simplemente dices, nada, pues hay que el Señor le ayude, el Señor suplirá. Cuando el Señor te ha suplido a ti para probar tu corazón y ver si tú bendices a otros. Entonces, eso es muy importante y yo pienso, amor, que el día de hoy debemos de los creyentes despertar. Despertar porque parece que estuviéramos dormidos y parece que miramos la necesidad. Miré un video de un hermano, un hermano en Cristo Nuevo que acabamos de conocer por el Facebook, y él puso una reflexión acerca de todo creyente es discípulo, y la verdad que nos puso, ¿verdad?, a mirarlo y analizarlo. ¿Tú eres creyente o eres discípulo? Porque el discípulo va mucho más allá, o sea, toma la extra milla, camina contigo, como dicen, ¿verdad?, la extra milla, y él va más allá para enseñar, para practicar, para educar, para todo, hermanos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy, de ir al enfermo, de ir al necesitado, al hambriento, y ir a proveerles a ellos también de lo mucho que el Señor nos ha dado. Así es. Y en el 31, amor, ya miramos aquí que Jesús los confronta y les hace una pregunta y dice, ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos, contestaron los fariseos. Aquí Jesús quería confrontar sus actitudes y hacerles entender de que hay que hablar menos y actuar más. Pero ellos no miraron esto, hermanos. Tristemente, los fariseos no miraban la grandeza de que el Señor quería hacer. No lo miraban. Porque aquí les estaba diciendo, y ellos mismos contestaron. El primero, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Para que ellos escucharan esto era una gran ofensa, amor, porque ellos eran doctores de la ley, eran los sumos sacerdotes, eran gente que estaban ahí, que el pueblo respetaba, y que viniera un hombre a confrontarles de esta manera. Pero ellos no miraban que era el Hijo de Dios, era el Mesías que estaban esperando. Ellos fueron los que lo pidieron que lo crucificaran, cuando el Señor les estuvo enseñando muchas cosas, pero su corazón estaba como una piedra, endurecido. Por eso le dice que las prostitutas y los recaudadores de impuestos en aquellos tiempos eran gente que los fariseos, imagínense, no podían ni ver, y que le digan que ellos van delante que ellos. Pues para ellos fue una ofensa, ¿verdad? Exactamente, ellos miraban eso como una ofensa. ¿Por qué? Porque ellos estaban representando y representan el día de ahora, amor, al segundo hijo, de que nomás habló, pero no actuó. Al Señor nuestras palabras, hermanos, no, le voy a decir tal vez así, no le interesan. Al Señor lo que le interesan son nuestras acciones, nuestras actitudes que tengamos. ¿De qué nos sirve decir que amamos al prójimo, pero no se lo demostramos? ¿De qué te sirve a ti decir que Dios es amor y que ya el amor de Dios está en ti si tú no demuestras amor? Tenemos que demostrar amor, hermanos, con los más cercanos, porque son los que están más a nosotros. Dice que ames a tu enemigo. Imagínate lo que el Señor te manda hacer, que ames a tu enemigo. Y tú estás alabando al Señor, pero desprecias a tu enemigo. O hablas más de él. Estamos como el segundo hijo, hermano, de que como los fariseos no sabemos lo que la palabra del Señor dice. Sabemos que la palabra del Señor dice esto, pero si no la cumples y no la haces, como decía Jesús, amor, parafraseando la palabra del Señor, dice que bienaventurados son los que escuchan
las palabras de este libro, hablando de la Biblia, pero dice, mucho más bienaventurados son aquellos que la escuchan y la hacen. La practican, dice en otra versión, ajá. O sea, que está diciendo de que es una bendición que tú escuches la palabra del Señor, pero es una doble bendición que tú la escuches y que pongas por práctica lo que tú escuchaste, lo que la palabra te está diciendo. Eso es lo que está dándonos a entender con esta parábola de los dos hijos, amor. Y le dice en el 32, ya terminando esta parábola, porque Juan fue enviado a ustedes a enseñarles el camino, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron, e incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. A veces, hermanos, la palabra del Señor también dice de que entre usted más sepa, más se le va a demandar. Y es lo que está haciendo aquí con los fariseos, les está demandando. Si tú me estás escuchando y sientes que el Señor te está hablando y te está demandando, es porque tú sabes mucho. Porque aquí está diciéndoles de que Juan el Bautista fue enviado para enseñarles el camino de la justicia. Alguien que se para a predicar la palabra del Señor es lo que hace, te está enseñando a predicar la justicia del Señor. Pero dice que no creyeron. Incluso dice que viendo esto, ellos no le creyeron ni se arrepintieron. Les está demandando porque como que dice, todavía te mando las señales, te mando a alguien que te predique y aún así no te arrepientes. ¿Qué más puedo hacer por ti? Te dice el Señor ahora, hermanos. Si a ti te han hablado, has escuchado la palabra del Señor, pero tú no la quieres ver y no la quieres aceptar y saber que eres un pecador, porque eso es lo primero que nosotros tenemos que saber, que somos unos pecadores. Si no miramos eso, hermanos, ¿qué más puede hacer el Señor por ti? ¿Qué más puede hacer el Señor si ya te enseñó la palabra, ya te enseñó lo que Él quiere contigo, pero tú no lo quieres? Vamos a estar como los fariseos entonces, con un corazón endurecido, porque los publicanos y las prostitutas ablandaron ese corazón, le abrieron ese corazón. Reconocieron su condición de pecado, ¿verdad? Que necesitaban un salvador, que necesitaban salvación. Ellos, en cambio, los otros creían tenerla, pero su corazón estaba muy apartado. Por eso la palabra del Señor dice que engañoso es el corazón del Señor, del hombre. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor. Y para terminar ya con esta parábola, hermanos, quería leer Santiago 1:22, amor, que dice así: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. Si nosotros nomás escuchamos la palabra, hermanos, y no la ponemos por práctica, no engañamos a Dios, nos engañamos nosotros mismos, porque el Señor todo lo ve. El Señor, por más solito que tú estés, el Señor, por más pensamientos que tú tengas, solamente tú lo sabes, eso es lo que tú crees, pero el Señor lo conoce todo. No lo engañamos a Él. Podemos engañar a las personas también que están aquí a nuestro alrededor, que están en el trabajo, en la familia, en lo que sea, podemos engañarlas, pero a Dios nunca lo vamos a engañar. Si no llevamos por práctica esto que hacemos, dice que nos miramos como una persona en el espejo. Cuando usted se mira al espejo, usted se mira y se va y se le olvida cómo es su rostro. Así somos nosotros, a veces no nos olvidamos de que la palabra es como el espejo que te está diciendo, eres un pecador. La palabra te está diciendo, eres un pecador, haces las cosas mal, haces esto, haces lo otro, te está confrontando, pero tú nomás lo miras y te das la vuelta y te vas. Así somos cuando nos miramos al espejo, nomás nos miramos y nos vamos. Pero la palabra del Señor, hermano, está ahí para redarguirnos. Así que no te engañes a ti mismo, sino que lo que sabes del Señor, ponlo por práctica. Si no lo sabes, ahorita que lo sabes, empiézalo a poner por práctica. Lo poquitito que sepas, ponlo por práctica. Lo mucho que sepas, ponlo por práctica, porque el Señor nos mira de diferente manera. No porque hagas mucho te va a ver más, ni porque haga menos te va a ver de menos. No, Él no hace acepción de persona.
Él mira tan bien como al que lo hace de corazón un poquito, como al que hace bastante de corazón. Lo mira con el mismo nivel de agradecimiento el Señor, porque eso es lo que el Señor hace. No es como nosotros que queremos ver a alguien aquí y a otro aquí. No, el Señor te mira de diferente manera. Seas ministro, pastor, evangelista, lo que tú quieras ser, a alguien que limpia los baños en la iglesia del Señor, el Señor lo mira de la misma manera. Así que con esto damos terminada la enseñanza. Esperamos que se hayan gozado, que la palabra haya llegado a sus vidas. Mi nombre es Diego y Marlene, mi esposa, que me acompaña. Un sábado más vienen nuestros hijos con los 10 mandamientos. Espero que tengan un día bendecido, que el Señor haya abierto su corazón para que esta palabra llegue. Recuerden que no somos nosotros los que damos esta palabra. Nosotros simplemente somos unos vasos que el Señor usa para llevar la palabra, sino que es la palabra la que llega a nuestros corazones, rompe ese corazón duro y hace un corazón de piedra, y la palabra, el amor, un corazón de carne, perdón, y el amor del Señor empieza a trabajar en nuestras vidas. Así que recuerden que Cristo les ama, disfruten su familia, disfruten el día que el Señor nos ha dado, que tengan un día muy bendecido. Recuerden que estamos aquí para servirles y Dios les bendiga. Así es, así que le damos gracias al Señor. Otra parábola más. Seguiremos el próximo sábado con ustedes, como dice mi esposo, gócense, ¿verdad? Porque esta es nuestra parte en esta vida que el Señor nos ha dado, que nos gocemos con nuestras familias. Y también les decimos a todos ustedes, si tienen una necesidad, si quieren aprender más de la palabra del Señor, incluso si cualquier cosa, necesitan oración, necesitan cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Es nuestra pasión, es nuestro deseo ayudarte a ti a acercarte más a Cristo Jesús, pero también ayudarte si es que necesitas algo, si en nuestras manos está, cuenta con ello. Así que ya saben nuestros teléfonos, saben cómo contactarnos. Les amamos en el nombre del Señor y esperamos que estas parábolas toquen tu corazón. Que tengan un bendecido día.